Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el siguiente capítulo de esta serie, espero que les guste. Fanfic que hubiera pasado si Red y Ash de Pokémon llegaban al mundo de Shingeki no Kyojin. Ya habían pasado 2 horas, desde que se hizo la evacuación de los civiles, así que todos estarían esperando que sonaran las campanas para la retirada. También se le hacía muy raro que los reservistas no hubiesen llegado para reabastecerlos. En eso Mikasa miraría donde estaba el cuartel y vería que habían muchos titanes que se encontraban en ese lugar, mientras todos los cadetes estarían reunidos así como en la historia original. En eso llegaría Mikasa y esta iría con Annie para preguntarle si sabía algo del equipo de Eren. En eso Annie le responde que no sabía nada. En eso Reiner le dice que Armin estaba por allá. En eso Mikasa iría en donde estaba Armin. Esta le preguntaría que si se encontraba bien solo, asentiría con la cabeza, no quería verla a los ojos. En eso ella le pregunta que en donde estaba Eren, así buscándolo por todos lados. En eso, Armin empezaría a llorar y miraría a Mikasa y le diría que toda la unidad había muerto en combate. Cuando dijo eso todos quedaron sorprendidos por la noticia. En eso Armin mucho que Eren había muerto para protegerlo a él, que no pudo hacer nada y que era un inútil. En eso Mikasa toda seria le dice que no es tiempo para llorar y que se ponga de pie. En eso Mikasa caminaría hacia el frente y le preguntaría a Marco que si logra eliminar a los titanes que están en el cuartel podrían recargar el combustible para poder subir. Le respondería que sí, pero que era imposible que lo hiciera ella sola. Mikasa le diría que si podía como en la historia original, así dándoles el discurso como en la historia original, así motivándolos a todos y estos se dispusieron a ir hacia el cuartel. Mikasa se encontraría adelante así matando a todos los titanes que están en el frente, hasta que se quedó sin combustible y esta cayó al suelo. En eso Armin iría por ella. En eso Connie le dijo a Jin que iría por ellos dos. Le diría que él también iría, pero le dice que no, que los demás lo necesitaban a él para que los llevase al cuartel. Jin no diría nada y siguió. Mientras Mikasa estaría en el suelo y esta diría que porque a mí he perdido otra vez a mi familia. En eso esta se pondría de rodillas, pero en eso un titán se le acercaba donde estaba, pero esta no se movía de ahí. Mientras los demás estaban casi a punto de llegar, a algunos se habían quedado sin combustible. En eso los titanes se le acercaban, y otros que todavía tenía fueron en su ayuda, pero era inútil, los titanes los habían capturado. Jin viendo esto se decía a sí mismo que porque no había hecho nada, que si hubiera hecho algo todos los demás estarían viendo la escena. En eso un titán se iba a comer a una chica, pero todos vieron que una criatura con alas había llegado a tiempo y matado al titán. Todos quedarían sorprendidos. En eso vieron que había un chico montado esa cosa. ¿Te encuentras bien?, diría Ash preguntándole a la chica. Esta le diría que sí. Ash le diría que bueno, pero que se alejara de aquí. En eso 4 titanes más aparecerían y irían donde Ash, pero sacaría a Septile y a Crocodile. Ash le dice que se preparen y estos se ponen en pose de combate. En eso los titanes se acercarían. Ash le dice a Crocodile que usara roca afilada. Lo haría y así le desprendió algunas partes del cuerpo a los titanes. En eso Ash le dice a Charizard que usar a lanzallamas para poder dejarlos más inmóviles y que Septile usar a hoja aguda en los cuellos para acabar con esto, y así lo hicieron, así acabando con los titanes. Todos quedarían sorprendidos, no podían creer lo que vieron. En eso Ash regresaría a Septile y Crocodile a sus pokebolas. En eso todos bajaron donde Ash y le preguntaron quién era. Ash le dice que se presentara en otro momento, que no era muy seguro aquí. En eso Jin le dice que si los puede ayudar a llegar a su cuartel. Ash le dice que sí con una sonrisa, así montándose en Charizard como algunos que se les había acabado el combustible. En eso Ash le dice que se mantengan cerca de él, así yendo con todos hacia el cuartel. Mientras con Mikasa todo hubiese pasado como en la historia original, el titán la hubiese atacado y el otro titán llegaría, pero mataría al titán que estaba atacando a Mikasa. En eso Armin llegaría y la hubiese sacado de ahí. En eso llegaría Connie y le diría que si estaban bien estos, le diría que sí. En eso le dice que se tenían que ir de ahí, pero en eso llegaría los 2 titanes, pero para la sorpresa de todos uno mataría al otro, usando técnicas de combate cuerpo a cuerpo, así dejando a todos sorprendidos. En eso Armin preguntaría el por qué. En eso Connie le dice que puede ser un excéntrico y que se tenían que ir o ellos serían los siguientes. Le dice que no lo cree porque nos hubiera atacado hace rato, pero se alejaba de ellos. En eso le dice que no hay tiempo para poder discutir eso y que se tenía
tenían que ir de ahí, pero Armin le dice que Mikasa se había quedado sin combustible, pero antes de que este se la cambiara, dos titanes aparecerían de la nada, pero en eso Red hubiese llegado y acabado con los titanes. En eso Connie y Mikasa se hubiesen sorprendido por lo que pasó, además no sabía lo que montaba ese chico. En eso Red le dice que si están bien. Esto no le dicen nada, no sabían qué decir. En eso Armin le dice tú otra vez. En eso Red mira a Armin, y se acuerda que lo había salvado hace unas horas atrás. En eso Red le dice que se alegra de que esté bien. En eso Armin le dice quién era el rey, le dice que se presentaran bien y todo cuando esto termine, y solo te puedo decir que mi nombre es Rey, y lo que ustedes están viendo es mi compañero Charizard. Todo miraron a la imponente criatura, que era de color anaranjado casi rojo, unas alas enormes y su cola en la punta tenía fuego saliendo de ella como si fuera una antorcha. En eso Charizard dio un rugido, que había dejado aturdido a los otros. En eso Rey le dice a Charizard que no presuma, así riendo solo los chicos podían ver realidad. Armin le dice a Red que si los podía llevar a su cuartel. Red le dice que sí. En eso estos subirían en Charizard y se dirigían hacia el cuartel. En eso Armin tuvo una idea: ¿qué tal si llevamos al titán ese hacia el cuartel para que se pueda encargar de los titanes que hay allá? Mikasa y Connie le dijeron que si estaba loco. En eso Armin le explicaría la situación. En eso Armin le preguntó a Red que si estaba de acuerdo. Red se quedaría pesando por un rato. En eso dijo que está bien, que confiaba en Armin, así Red llamara la atención del titán ese para que lo siguiera al cuartel. Mientras Komash y los demás estos estarían llegando al cuartel, todos estarían esquivando a los titanes y Ash los atacaría con Charizard a los que estaban al frente para dejarle el paso libre a los demás. Así estos llegando al cuartel, Jin miraría a todos que pudieron llegar y se diría que si fue por su culpa, por la muerte de los demás. En eso Jin miraría a su izquierda y vería a dos chicos. Jin le diría que si eran del equipo de reabastecimiento. En eso este golpearía a uno de ellos y le diría que porque nos fueron a ayudarlos, que no tenían la más mínima idea que cuánta gente había muerto por culpa de ellos. En eso la chica que estaba ahí le dijo que habían titanes en el depósito de gas, que querían que hicieran, le dijo la chica. En eso Jin le iba a decir otra cosa, pero Ash le dijo que ya era suficiente, que pelear no iba a resolver nada, pero en eso unos titanes romperían unas de las paredes, todos estarían en pánico. En eso Ash le titanes, pero en eso todos verían como un titán golpearía a esos titanes, todos estarían sorprendidos y se preguntaban qué era lo que pasaba, pero en eso verían como Mikasa, Armin y Connie llegaban en una misma criatura que tenía Ash. En eso Connie felicitaría a Armin por la idea que tuvo. En eso Jin les preguntaría qué era lo que pasaba. En eso Connie le diría que ese titán era un excéntrico que atacaba a otros titanes y que no atacaba a los humanos. Todos quedarían sorprendidos por lo que veían. Ash se le acercaría a Red, este le diría que le alegraba que esté bien. Red le diría a Ash que también se alegraba que se encontraba bien. Ash le dice a Red que tenían que hacer ahora. Red le diría que nada por ahora, que dejaran que ese titán se encargara de los otros titanes. En eso Red regresaría a Charizard a su Pokébola y Ash haría lo mismo con su Charizard, que también estaba agotado. En eso Armin iría donde estaban Red y Ash, este le diría que gracias por la ayuda. Estos le diría que no fue nada, pero todos los demás se les acercarían y le diría que quién eran ellos y que eran esas cosas que montaban. Ash y Red se miraron. En eso Red le dijo que iba a ser una historia larga de contar, además hay cosas más importantes, ahora, diría Red en un tono serio. Después de un rato todos estarían planeando cómo eliminar a los titanes de ahí, pero en eso Red le diría que él y Ash se encargarían de ellos. Armin le diría que no los dejarían que se encargara solos. Ash les diría que no se preocupara, que estarían bien, además no querían que ninguno salga mal herido. En eso Armin les diría algo, pero en eso Mikasa lo entendería y le dijo que los deje si esa era su decisión. En eso Armin le diría que porque decía eso ella le diría que si ellos mueren, que esas cosas las pondrían utilizar ellos, además que no confiaba en ellos, no sabían de dónde eran, no les decía nada de dónde son ni qué eran esas cosas. Diría Mikasa a Armin y este no le diría nada. En eso Red y Ash irían hacia el ascensor y Red le diría a Ash que si estaba listo. Ash sonriendo le diría que sí, así bajando ellos dos